Primero 8. Dice así Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios bueno, Dios de toda misericordia, Dios de toda consolación, te rogamos, por amor a tu Hijo Jesús, para la expansión de tu reino aquí en la tierra, a quien le has dado toda potestad en el cielo y en la tierra, a que tu palabra salga de este púlpito y que corazones sean transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Dios, te ruego que cuides de mi boca, de hablar de aquello que no es, de aquello que podría en alguna forma u otra ser un obstáculo para ver la gloria del Cordero. Enséñanos en esta hora tu palabra. Produce en nosotros un anhelo genuino por conocerte. Gracias, Dios. Creemos en el poder de tu Espíritu Santo, que lleva todas estas cosas en operación para el propósito de tu reino. Y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos con nuestra predicación, esta serie de predicación expositiva del libro de Juan. Y hoy entramos en el capítulo 3. La verdad no tengo idea de cuánto tiempo vamos a estar en el capítulo 3, porque tiene muchas partes. Pero hoy vamos a ver la primera parte y eso es muy importante, que veamos cuál es la base, cómo es que vamos a arrancar con este tema de ser recreados en excelencia. Ya vimos el capítulo 1 con toda su gloria de el unigénito del Hijo de Dios. Eso fue la cristología. Estuvimos estudiando quién es Cristo, haciendo una distinción al verbo de Dios mismo, declarando que son distintos pero que son iguales,
desde la eternidad, siendo igual a Dios. Vimos también el ministerio de Juan el Bautista como aquel profeta representante de todos los profetas del Antiguo Testamento, apuntando y testificando quién es el Cristo. Y vimos la elección de los discípulos que terminaron siguiendo a Cristo. Vimos en el capítulo 2 cómo tratamos a Jesús, cómo le obedecemos cuando nos dice llena las vasijas de agua, y cómo observamos el resultado del milagro de haber cambiado el agua en vino. Vimos también en el capítulo 2 cómo el Señor Jesús es Señor del templo, quien tiene gran celo por su casa, por la edificación de su iglesia. Vimos que toda la Escritura testifica y apunta hacia este personaje, hacia esta persona del Hijo de Dios, y Él es el cumplimiento exacto de la palabra. Es Jesús quien vino a la tierra, quien está comprometido para salvar a aquellos que Dios el Padre le ha entregado. Hoy veremos cómo la soberana voluntad de Dios rescata a aquellos que Dios le ha entregado. Veremos cómo la soberana voluntad de Dios rescata al hombre de su propia condición, de su corrupción. Y para eso vamos a ver el primer versículo, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y en esta sección vamos a ver la condición del hombre. Un texto muy simple, pero nos está indicando algo muy importante dentro de este mensaje que contiene el autor para la iglesia. Si nosotros regresamos unos versículos antes, en el capítulo 2, terminando el capítulo 2, versículo 23, se recuerdan que Jesús se encuentra en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y como resultado de las señales que estaban haciendo nuestro Señor en esos días, dice la palabra que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre, en su interior. Entonces es muy importante que veamos esa conexión. Juan no escribió capítulo 1, luego escribió capítulo 2 y luego escribió capítulo 3. Esa división de capítulos vino mucho después. Es importante que veamos las conexiones, cómo es el flujo de la Escritura. Juan quiere que conozcamos a uno de entre esos muchos que creyeron. Va a sacar a uno de entre los muchos, a un hombre de los fariseos, a un hijo de Adán, a un representante del gobierno de los israelitas, pero a un representante de la condición humana. Los fariseos son los apartados por el gran celo religioso de los ritos y las ceremonias que tenía Israel en ese tiempo. Los fariseos se encargaban de que las reglas
se cumplieran al pie de la letra. Y asimismo todas las ceremonias, y eran muy serios con el asunto del día del Señor, o el día de reposo, perdón. Este grupo se formó como una reacción contra el espíritu de secularizador del helenismo, que esto fue 2 siglos antes de Cristo, cuando se estaba haciendo todo un proceso de que todo el mundo hablara en griego. Y dentro de ese proceso venía la cultura, venían los nombres, venían ciertas historias. Los fariseos se originaron como un movimiento para oponerse a toda esa secularización, y decidieron ellos levantar este grupo para ser celosos de la palabra. Ellos interpretaban correctamente el decreto divino, la responsabilidad humana y el futuro del alma, pero habían hecho un error muy grave, muy trágico. Habían hecho de su religión algo externo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se exterioriza? Eran celosos por el día del sábado, por el día de reposo, y estaban observando que nadie hiciera algo indebido. Para el tiempo de Jesús, este grupo pertenece al poder, al gobierno de la nación que está bajo la soberanía de Roma. Sabemos que este hombre era un principal de los judíos. Estaba destacado en su posición como fariseo. Estaba entre los sabios del reino de Israel como nación, y su nombre es Nicodemo. Y sabemos que por su posición, era un hombre rico. ¿Qué estamos viendo en este versículo? Un hombre natural, completamente ordinario, que a pesar de toda su preparación, a pesar de todos sus logros y conocimiento, está aquí en el libro de Juan presentando uno entre muchos de los que habían visto las señales, de los que habían observado la capacidad de Jesús. Todo lo natural se va a desarrollar como lo que es natural. Como dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Es bien interesante que en el Evangelio de Juan, Nicodemo es la primera persona nombrada destacada en todo el Evangelio, como una persona de relevancia, como una persona de importancia en ese tiempo. Esto es asombroso, puesto después de Jesús haber escogido a los discípulos, de haber convertido el agua en vino y públicamente atacar al templo, purificando al templo, la narrativa nos lleva a un solo hombre con todos sus logros, y así como en el capítulo 4 que nos introduce a una mujer con muchos fracasos, la mujer samaritana. ¿Cómo lo vemos nosotros? Un hombre que solo le falta poco, un hombre porque ya estudia lo suficiente la Biblia, porque se la sabe muy bien, porque es celoso de su religión. Lo vemos como que le falta un poco para ser creyente. Y lo comparamos porque ese es el propósito de Juan, que veamos esa introducción de este hombre
con tanto éxito, con esta mujer del capítulo 4, con tanto fracaso. La mujer que no es reconocida, una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tiene no es el de ella, a ella la miramos como que necesita a Cristo, como que le hace falta más a Cristo. Esto es muy similar al joven rico que vino donde Jesús a buscar de qué manera puedo llegar al reino de los cielos. ¿Qué me falta para poder entrar, para poder asegurar de que ya estoy adentro? He aquí un hombre completamente natural como tú y como yo, y puede que tenga muchos logros o pocos, o que tenga muchos fracasos, sigue siendo un hombre natural. ¿A qué voy? A que es un hombre caído. Es un hijo de Adán. Está muerto espiritualmente. Su necesidad más grande es la misma necesidad que tiene la mujer samaritana. Necesita a Dios y necesita su relación con Dios, pues está destituido de la gloria de Dios y está ajeno a la vida de Dios como todos los demás. Nicodemo está aquí para ser un representante de los muchos pecadores. No hay ninguno justo, ninguno bueno. No hay nadie. La palabra de Dios nos ha encerrado a todos como pecadores. Y eso es muy importante que entendamos esta parte, hermano. Hablando de hombre como representante, tiene esta particularidad. No puede responder, como dice el primer capítulo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La luz del mundo que alumbra a todo hombre, el mundo no le conoció. Así es todo el que está en lo natural. No puede venir a Dios. No puede conocer el reino de Dios. Y como concluye en el capítulo 2, de los tantos que creyeron en Él, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Conocía a todos y Él sabía qué había en el interior de cada uno. Un fariseo, un religioso que no conoce que es un falso, pero sabe que en su interior hay un vacío, tiene un miedo de que no va a entrar en el cielo a pesar de seguir tan estrictamente su religión. Cuando llegas a lo más alto de tu religión y estás preocupado de que no alcanzas la salvación, eso es una preocupación muy grande. Y es lo que tenemos aquí en nuestro texto. Así que igual como cualquier otro pecador, la única esperanza para este hombre es llegar donde Cristo está providencialmente. Y es lo que estamos viendo, versículo 2, este vino a Jesús. Ese es el encuentro con Jesús. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. Ese es el problema. Si usted no está captando lo que yo le estoy comunicando en este día, probablemente está en la misma situación. No ha captado que este mensaje es un mensaje espiritual para personas que somos naturales y no podemos comprender. No las puede entender. Aquí tenemos la única historia de un fariseo que busca a Jesús. La única historia de un fariseo que busca a Jesús. Me dirán, ¿y Pablo? Pablo no buscó a Jesús, Jesús lo halló. Este vino a Jesús de noche. Hermano, hermana, no hay que especular. El detalle es muy simple. Él vino de noche, como si hubiera venido de día. Quizás la palabra de noche implica mucho más en el rango espiritual, en la oscuridad que se encontraba. El punto es que llegó donde estaba Jesús providencialmente, porque ahí se encontró con Jesús. Ese es el punto. Este vino determinado a encontrarse con Jesús, porque ahí se encontraba él, como uno que tiene sed y sabe que hay un lugar donde puede encontrar agua. Uno que necesita conocer algo y va a la fuente de todo conocimiento. Nicodemo fue atraído con Jesús. Pensemos en la locura de este acontecimiento. No lo tomemos ligeramente. Pensemos en la locura de un fariseo, un líder religioso del gobierno de Israel, un representante de la religión, un maestro de maestros. Este hombre se ha puesto en vista de otro, sea de día o sea de noche. Él se puso en vista de otros y fue visto. A pesar de la posición que tenía. En cierta manera había llegado con la persona que hace unos días había atacado el sistema de fariseos que gobernaban el templo cuando Jesús lo purificó. Ahora veamos la confesión de este hombre. ¿Cuál es su confesión de Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hermanos, esta es la palabra de Dios, proviene de Dios y esto es útil para nuestras vidas. Creemos que vienes de Dios como maestro, es lo que le está diciendo. ¿Quién está afirmando a Jesús en este pasaje diciendo que Jesús viene de Dios y que Dios está con él? Es el gran fariseo llamado Nicodemo. El fariseo, miembro del Sanedrín, está confesando algo muy particular. Jesús viene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no viene de los hombres, que no viene de los falsos, viene de Dios con la autoridad de Dios, como hizo en el templo, con esa autoridad, con las señales magníficas y claras, como hizo convirtiendo el agua en vino. En este caso, Nicodemo está igual que los muchos que creyeron en su nombre. Estaba admirado por lo que había visto, lo que había observado. Incluso pudieron haber creído que era profeta,
ya que el término maestro relacionado con Dios es que es el que viene a enseñar a las naciones de parte de Dios como jefe y maestro, como dice Isaías 55:4. Veamos la razón de su confesión. ¿Cuál es la base de esta confesión de Nicodemo? La razón de su confesión, al final del versículo 2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta actividad que está haciendo Jesucristo está relacionada con su identidad. Dice, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Note que nadie puede hacer estos milagros. ¿Cómo fue que el investigador Nicodemo, juicioso, agudo y experimentado, pudo conectar que Jesús viene de Dios? La respuesta: por las señales, los milagros. Lo delataban, lo autentificaban a Jesucristo. Nadie puede hacer estos milagros si no es enviado de parte de Dios y Dios está con él. Esta actividad es una actividad divina y no se puede negar. ¿Se recuerdan el propósito de Juan? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí hay uno testificando de esa realidad. Respuesta la vemos a través de las señales de Jesucristo. Eso lo autentificó para este hombre. Ahora te pregunto, ¿tú le perteneces a Cristo? Ya es una realidad que Cristo es a quien tú confiesas como tu Señor, como tu Salvador. Que crees que verdaderamente eres cristiano porque Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día para tu justificación. Hermano, quiero que vea esto conmigo. Verdaderamente has reconocido que eres de Él, que le perteneces a Él. Si es así, ¿cómo conocen los demás que tú le perteneces a Él? Cuando vieron a Cristo y vieron la operación divina del cielo aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra en acción, vieron milagros, vieron señales, vieron toda esa actividad espiritual. Mi pregunta a ti en este día es, ¿cómo tus amigos y tus familiares conocen que tú le perteneces a Él? ¿Acaso tus obras te delatan delante de los demás? ¿Tu trato con los demás? ¿Tu forma de gozar a pesar de las situaciones? ¿La paciencia que tienes para esperar el fruto de la fe? ¿Tu amabilidad con los demás para cambiar ese tono de rudeza? Tu gentileza, tu bondad, como dice Pablo en Filipenses, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Ninguno de nosotros estamos autorizados
para hacer milagros. Aquí estamos claros. Ninguno de nosotros estamos autorizados para hacer milagros, pero si le pertenecemos a Cristo, esto significa que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. O sea, se trata de cuáles son tus intereses, producidos por un corazón nuevo y un espíritu recto delante de Dios. ¿Cuáles son tus intereses y los míos? Eso es lo que va a delatar que perteneces a Dios. Si hay una inclinación hacia su verdad, si hay una inclinación hacia sus promesas, si hay una inclinación hacia su evangelio. De lo contrario, pasamos a esa categoría de admiradores, de los muchos que se maravillaban viendo las señales y viendo esto, pero no, Jesucristo no se fiaba de ellos. Como los muchos que van a venir y van a decirle al Señor, pero si nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Jesucristo les va a decir, apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Hay una actividad espiritual en tu vida? Si eres de Cristo, has sido sellado con el Espíritu de la promesa. Y esto se va a demostrar por el fruto del Espíritu. Se va a demostrar de la forma que el Espíritu nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a amar verdaderamente, a gozar a pesar de las situaciones, a tener paz cuando los conflictos están moviéndose para un lado y para otro, a tener paciencia. Y estoy hablando también de los dones del Espíritu que se manifiestan en el contexto de la iglesia local. Amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros para que podamos ser genuinos en el proceso de nuestra vida de crecer hacia la madurez de Cristo. El fruto da evidencia de vida, nueva vida, y el don del Espíritu trae edificación para los creyentes, para que llevemos mucho fruto. Esa es la voluntad del Señor. Ambos son visibles. Son visibles, se pueden observar. Usted puede observar cuando una persona está apasionada por el Señor. Usted puede observar cuando una persona está inclinada a ser enseñado por el Señor. Usted puede observar estas características en una persona que empieza a conocer los misterios tan grandes y su corazón se hace tan tierno, porque hay un cambio verdadero. Y entre los hermanos empiezan a conocer, oye, este hermano tiene este don, o esta hermana tiene este otro don, y se empiezan a reconocer el uno al otro y empiezan a operar dentro de las capacidades que Dios nos ha dado. Notemos la distinción. Tú vienes de Dios, has venido de Dios como maestro. Claramente el autor Juan nos está llevando a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
ha venido de Dios, de parte de Dios, y Dios está con él. Y llegó a la conclusión por las señales. Nicodemo concluye que Jesús estaba con Dios y que procede de Dios, y que Dios estaba con Jesús porque en él habita corporalmente toda la deidad. Pero todo esto no es suficiente para salvar al pecador Nicodemo. Y ahí es donde yo los quería llevar. Todo esto no es suficiente para salvar al pecador religioso Nicodemo. Hay algo muy central que debe ocurrir con el pecador para que éste posea una fe salvífica. No podemos esperar de lo natural algo espiritual. Tiene que ocurrir algo. Quizás tú te encuentras como Nicodemo, lleno de satisfacción religiosa, pero no has sido transformado, no has conocido tu pobreza espiritual, no has sido quebrantado tu corazón para ser humilde de espíritu y no estás temblando ante su palabra. Quizás nunca has venido al encuentro con Jesucristo, quebrantado completamente con Jesús para conocer que Él es el que hace verdaderamente en tu vida, para conocer que Él es el que crea un corazón nuevo. Seguimos con el versículo 3. Vamos a ver el tema de la regeneración y aquí donde está el punto de este mensaje. ¿Cómo responde el Salvador Jesús? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay mejor evento para un ser humano que ser leído y contestado por la palabra viva, la palabra eficaz. Jesús no respondió a lo que Nicodemo le dijo, sino lo que Nicodemo había pensado en su interior, porque Cristo Jesús conoce a todos. Él sabía lo que hay en el hombre en su interior. De cierto os te digo, está diciendo una verdad para corregir una falsedad. No se queden dormidos cuando el Señor está diciendo de cierto te digo. Él va a corregir algo muy, muy importante. Quiere corregir la religiosidad de Nicodemo. Pon oído a lo que Jesús está diciendo, este énfasis que viene con esta frase: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La religión en cualquier forma es inefectiva para llevar a alguien al cielo. Tengo que repetir esto: la religión de cualquier forma que sea es completamente inefectiva para salvar al pecador. Nicodemo necesita comenzar de nuevo, necesita nacer de nuevo, porque Jesús leyó su corazón de Nicodemo. Podemos construir la pregunta de Nicodemo y diría algo así: ¿qué bien tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos o para obtener la vida eterna? ¿Qué más necesito hacer? Muy parecido a lo que le dijo el joven rico: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? He aquí el fariseo
el principal entre los judíos, ni siquiera tuvo la oportunidad de llevar a cabo letra por letra, palabra por palabra, su pregunta. Como dice el Salmo 139, antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Jesús hace una demostración de cortar y penetrar hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, cuánto peso deja caer Jesús sobre este hombre. Cuánto peso deja caer el Señor sobre este hombre para que entienda qué tan lejos está del reino de Dios. Ni siquiera lo puede ver. Mírelo ahí en el versículo, hermano. Ni siquiera puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo, si no naces de arriba, si no naces del cielo. Noten que esto no es algo nuevo que Juan está introduciendo en su evangelio. En el capítulo 1, versículo 12, ya había traído este tema en el prólogo, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está el nacimiento. A los muchos vino, los muchos no le recibieron. Pero los que sí le recibieron, los que creyeron en su nombre, a ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Esto está hablando de una imposibilidad para el ser humano. El ser humano que es hijo de ira, hijo de maldad, que está haciendo a otros hijos del infierno doblemente, como hacían los fariseos con los prosélitos. Este gran fariseo, gran religioso, no necesitaba más oraciones, no necesitaba leer la Biblia más, no necesitaba más ritos o más sacrificios, necesitaba algo que no podía él hacer, necesitaba nacer de nuevo. La regeneración bíblica es el nacimiento nuevo por la gracia de Dios, en la cual la persona pasa de muerte a vida, de oscuridad a la luz, de no haber tenido la habilidad para ver y ahora poder ver la luz del reino del Hijo amado de Dios, con visión y con oídos para escuchar. Es el momento que la persona posee fe viva y por primera vez reconoce lo que es arrepentimiento ante el único y verdadero Santo Dios. Por causa de su nueva fe dada por Dios, porque no es de nosotros, para nosotros gloriarnos. Esto proviene de Dios, pues puede creerle a Dios que ha pecado contra él y que el que ha enviado Dios a su Hijo lo envió para socorrerlo a él, a ella, para que tenga vida eterna. Nuestra declaración doctrinal, estamos en ese proceso de membresía, dice acerca del pecado
Creemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero que en el pecado de Adán la raza cayó y heredó una naturaleza pecaminosa y se alejó de Dios. Y ese hombre es totalmente depravado y por sí mismo completamente incapaz de remediar su condición perdida. Es irreparable. No puede reparar su condición delante de Dios. Tiene que Dios interrumpir su vida. Tiene que Dios entrar y hacer poderosamente este nuevo nacimiento. Para deleitarme en Jehová, para deleitarme en el Señor, necesito un corazón nuevo. Mi corazón es engañoso. No sé cuántas veces le ha puesto oído a su corazón, pero si le pone oído, va a saber que es engañoso, que es mentiroso y que no tiene remedio, que el más que ha vivido aquí se da cuenta que su corazón sigue con sus mismos problemas. El salmista dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pablo dice en Tito 3:5, Dios de su buena voluntad, Dios con su bondad nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pedro nos dice en nuestro texto, lema de esperanza viva, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El profeta Jeremías nos dice, hablando de un nuevo corazón, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Jeremías 24:7 y Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis, y porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esas son las promesas del nuevo pacto, de una nueva creación, de una nueva naturaleza. Es la promesa del nuevo pacto que nos lleva a conocer esto de una manera tan gloriosa. Esto viene como producto de nacer de nuevo, para poder ver el reino de Dios. Sin este cambio de naturaleza, no puedes ver el reino de Dios. Vas a estar buscando todas las demás cosas en primer lugar. Dónde duermes, qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a vestir. Pero no vas a poder buscar el reino de Dios y su justicia si no hay un cambio verdadero de parte de Dios. No podemos satisfacer la demanda de Dios por nosotros mismos. Dios nos recrea, hace una nueva creación. El hombre no pudo subir al cielo, sino que Dios envió a su Hijo y su Hijo descendió del cielo para encontrarse con nosotros. El hombre no pudo acercarse a Dios, sino que Dios mismo se acercó a nosotros. El hombre no pudo entender a Dios, sino que Dios le dio luz
para que le pudiera entender. El hombre no puede o no pudo creer en Dios, sino que Dios lo regeneró para que le pudiera obedecer a su llamado. El hombre no vino a Dios, sino que Cristo lo reconcilió con Dios. Entonces le llamó y escuchó la voz del pastor y le justificó y le santificó y le glorificó. Esta es la obra divina que resalta a aquellos que son de Cristo, aquellos que le pertenecen a Cristo. Y es gloriosa. En conclusión, en cuanto sobre la miseria del hombre, estamos estudiando esto con los hombres, el grupo de hombres, el catecismo de Heidelberg nos enseña que Dios creó al hombre bueno y a su propia imagen, en verdadera justicia y santidad, para que conociera rectamente a Dios, su creador, y lo amara de corazón y viviera con él en la eternidad en una forma feliz para glorificarlo y alabarlo. Pero por el pecado de la caída y desobediencia de nuestros padres Adán y Eva en el paraíso, por ello nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida. Esta naturaleza se ha corrompido tanto que todos nosotros somos concebidos y nacemos en pecados, inclinados a hacer el mal. No tenemos que enseñar a alguien a hacer el mal. Viene de paquete. Y que no podemos escapar del castigo eterno por la severidad de la justicia de Dios. Ya que Dios exige que su justicia sea satisfecha al pie de la letra, y por lo tanto debemos ofrecer una satisfacción completa, ya sea que la realicemos nosotros mismos u otro. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no existe una mera persona que pueda traer satisfacción completa delante de Dios, puesto no hay ninguno justo. Necesitamos un mediador. Uno que sea el verdadero hombre y perfectamente justo, y que sea poderoso más que todas las criaturas. Es decir, que sea Dios mismo. Solo Él pudo recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Solo el Hijo de Dios puede hacer esto por nuestro lugar y lograr una total satisfacción. Solo Él puede hacer de hombres viles pecadores, hacedores de maldad, hacerlos venir hacia Él, atraerlos hacia Él, haciéndoles un llamado efectivo para que el pecador que está muerto en sus vicios y pecados pueda nacer de nuevo, resucite de su muerte espiritual y venga a la luz del reino de su Hijo amado. Esta es obra del Espíritu de Dios y es para ser recreados en excelencia. Es para ser recreado en excelencia y para excelencia, para que nosotros vivamos para la gloria de ese Cordero inmolado. Y de esto vamos a hablar más la semana que viene. Por hoy, ven al encuentro. Ven a Cristo. Pon tu mirada en Él. Él es gloria
y galardón. Él es el eterno Salvador. Solo Él puede darte vida eterna. Oremos. Dios bueno, gracias. Gracias por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra por la cual tú has enviado esta palabra, para que sus ojos sean abiertos y puedan ver las riquezas en Cristo Jesús, y puedan ser inclinados nuestros corazones de piedra y nuestras mentes hacia Cristo, y poderle ver y poderle entender cuán hermoso es su nombre. Gracias por Cristo Jesús, oramos. Amén, amén. Cantemos para la gloria